Hablemos de la posesión, Mariana, la posesión de Abelardo de la Espriella, que es de lo que todo el mundo nos está preguntando hasta ahora en nuestro chat, porque estábamos contándoles que ya ayer el Senado, no, la Cámara de sí. Representantes, La Cámara. en pleno también, aprobó que se traslade la posesión a la ciudad de Cali. Pero en medio del debate, pues surgieron algunas ideas, como por ejemplo la de Daniel Briceño. Yo le voy a mostrar el video de lo que él dijo y usted ya me da sus comentarios de si le parece o no le parece que esto es un show, que esto es ganas de llamar la atención por parte del representante, o si definitivamente sí es un filántropo él y va a sacar de su bolsillito la plata. Veamos qué fue lo que dijo Briceño. Y si usted no quiere asistir, pues, y la invitación es a todos los congresistas, están en todo su derecho. No vayan a Cali, no le pongan la cara a la gente, no asistan, vayan a Barranquilla con el presidente Juan Guaidó colombiano, que es el señor Iván Cepeda, que se ha autodenominado presidente alterno, que estamos montando un gabinete alterno, pero que sí aceptó la curul de la oposición. Entonces, presidente, simplemente ese llamado, porque no hay excusa válida para no asistir a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, y el llamado es ese. Señores colegas, los que no quieren ir, con todo el derecho pueden hacerlo, pero renuncien al día de salario y a sus prestaciones. Muchas gracias, presidente. Ahora no solamente está proponiendo que cada uno de los congresistas se pague de su propio bolsillo el viaje, sino que también los que no van a la posesión, pues no les paguen ese día de salario, porque según Daniel Briceño, pues no estarían trabajando, no estarían cumpliendo con su función constitucional. ¿Cómo la ve? Sí, pues yo no sé si además estoy casi segura de que no, la ley no dispone, digamos, que la asistencia a los congresistas como una obligación, ¿no? A esta Sí, posesión. O sea, yo creo que también es válido y me parece incluso democrático que haya sectores del Congreso que pues no están conformes con, no sé, la elección de Abelardo, las posturas de Abelardo, el proyecto político, sí, como, en fin, toda la propuesta de país y demás, o todas las diferencias que tengan con ese gobierno, y pues su forma de demostrar ese desacuerdo, pues sea no asistir y en cambio digamos que hacer parte de otro evento que corresponde más a sus ideales políticos. Me parece que eso es la democracia y que no le quita o le resta legitimidad a esa posesión. Finalmente Abelardo va a estar en ese acto el 7 de agosto, se va a hacer con todas las garantías, incluso bajo las condiciones que él mismo quiso, que es que se traslade a Cali y demás. Entonces sí, yo creo que ya se está cayendo en los absurdos y en unas peleas que resultan pues tontas, ¿no? Así sí, como, porque además cuando le dan descontado salario a los congresistas. como si todos los días fueran a trabajar, Sí, ¿no? Es decir, exacto. como si fueran los más cumplidos y estuvieran siempre allí presentes en el Congreso y en el Legislativo. Sí, a mí me parece que es un poco la primiparada, tal vez, de Daniel Briceño, que se estrena en el Congreso. Y lo otro que a mí me parece importante traer aquí y que yo veo que es una de las mayores, no sé, críticas o cuestionamientos a este tema de la posesión, que ya sabemos que se va a realizar en Cali, es que uno de los argumentos, y incluso la representante Carol Borda nos lo decía ayer, Carol Borda de Salvación Nacional, nos decía ayer que esto se hacía con el fin de descentralizar, ¿no? De legitimar este discurso que está teniendo Abelardo de la Espriella sobre descentralizar el poder y la gobernanza y la presencia incluso del Estado. Y yo creo, y también lo veía en redes sociales, pues que este discurso se cae un poco de su peso, es decir, trasladar una posesión a otro lugar, primero, no significa más presencia del Estado, una gobernanza total del Estado, y trasladarlo, por ejemplo, a un lugar como una ciudad principal, como lo son Medellín, Cali, Barranquilla, que es donde él, por ejemplo, ha dicho que va a concentrar esfuerzos principalmente en Barranquilla como segunda capital y demás. O como capital alterna, según lo que anunció, pues no es necesariamente una descentralización, ¿no? Descentralizar es
es sí trasladar ese poder a esos lugares donde históricamente no ha llegado la presencia del Estado, donde no hay una gobernabilidad por parte de las autoridades oficiales y demás, sino pues de otros actores. Entonces, yo creo que descentralizarse implica hablar de esos territorios y no de ciudades capitales, es decir, hablemos de Guainía, Vaupés, Amazonía, Chocó, Nariño, es decir, Catatumbo. Creo que eso sí es descentralizar la presencia y el poder del Estado, pero hablar de descentralización porque nos vamos a trasladar a Cali o a Barranquilla, yo no sé si es muy coherente ese discurso. Sí, sí, sí. La descentralización va mucho más allá de trasladar una posesión y en el transcurso del gobierno veremos cómo se aplica realmente esa política de salir de Bogotá, sacar al Estado, sacar al gobierno de Bogotá. Pero oiga, Mariana, ¿no le pareció muy curioso algo que dijo Daniel Briceño en este video que acabamos de escuchar? Y es que Iván Cepeda se cree el Juan Guaidó. Oiga, ¿cómo así? O sea que sí están reconociendo ya la derecha colombiana que lo de Juan Guaidó fue una payasada y que el señor nunca fue el presidente de Venezuela. Que él mismo se denominó el presidente ¿cómo era? Designado presidente del Parlamento venezolano. ¿Qué es esa vaina, señor? Bueno, y está curioso que ahora lo mencione para decir que Iván Cepeda también se cree un presidente alterno y que va a armar un gabinete alterno. Mejor dicho, es que todo lo que ellos apoyaban en Venezuela, vea, ahora se les está volteando. Sí, yo creo que también es importante decir que esta decisión de trasladar la posesión a Cali fue ampliamente respaldada en la Cámara, ¿no? Fueron 117 votos por el sí y 7 por el no, contando el ausentismo del pacto histórico y esos 7 en su mayoría de verdes que decidieron votar que no estaban de acuerdo con ese traslado, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos da o nos deja ver digamos que se podía prever que le iban a aprobar, al menos en Cali se la iban a aprobar el traslado de la posesión, pero creo que esto sí da un indicio de que al menos en esta etapa inicial hay un Congreso que respalda a Abelardo de la Espriella, porque el respaldo a esto sin duda es el respaldo a un capricho del presidente, es decir, esto no tiene ningún fundamento, no sé, jurídico en términos de seguridad, más que discursivo, simbólico, incluso político que quiere ejercer el presidente. Entonces, sí, me parece importante también que dejar sobre la mesa que fue una amplia mayoría la que votó porque sí se trasladara a la posesión. Sí, bueno, sobre la posesión también habló la representante del Pacto Histórico, Mafe Carrascal. Recordemos que la bancada del Pacto Histórico de la izquierda colombiana ha dicho que no va a asistir, ya lo recordábamos ahorita, ellos van a estar en 2 eventos diferentes, uno en Barranquilla y otro en Cali, pero también hizo una propuesta. Escuchemos qué fue lo que dijo la representante. Fiscales. Si hay ajustes fiscales, entonces que los propios congresistas con su pecunio, con su salario, con lo que están devengando, paguen los traslados y paguen el hospedaje. Si lo van a hacer allá, háganlo allá, pero no con el presupuesto de los colombianos y de las colombianas. Nosotros como el Pacto Histórico asumimos renunciar a nuestro día por no asistir a la posesión, porque eso es lo que dice la norma. Quien no asiste no tiene derecho al salario en ese día y nosotros renunciamos a ese día de salario. Pero si nosotros renunciamos a ese día de salario, esperamos también que el resto de los congresistas aporten de su propio salario para ir hasta allá, porque no es una obligación institucional que el presidente se posesione en la ciudad de Cali. Es sencillamente un capricho, y es un capricho que los congresistas que quieren no solamente salir aplaudidos por el gobierno nacional, sino que quieren darle gusto al próximo presidente de la República, pues se les dio la gana de hacer allá. Así que lo paguen. Primero que todo, perdón, porque el que grabó este video no prendió el micrófono, pero si ustedes alcanzaron a escuchar algo, la representante Carrascal dice que sí, la norma establece que
que renuncien al salario por no asistir a la posesión, pero entonces ya dice, ok, nosotros renunciamos, pero ustedes que sí van a ir, pues páguenlo de su bolsillo, el traslado y lo que decíamos, los tiquetes, los viáticos, el hotel y demás. No, mejor dicho, esta pelea ya se está pasando al terreno de lo económico, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, el señor Daniel Briceño, que ha sido un crítico durante estos últimos 4 años de la forma en que el gobierno colombiano se gasta los recursos, pues aquí también estamos hablando, y usted lo mencionaba, Mariana, de una plática importante que va a costar esta posesión. Entonces, por un capricho, porque esto es un mero capricho del señor Abelardo de la Espriella, todos los colombianos vamos a tener que pagar ese dinero. Y ahora bien, el señor Briceño le está diciendo a los del Pacto Histórico, pues que por ahorrar recursos ellos se tienen que quitar el salario de ese día, y entonces los otros sí pueden gastar el doble yéndose hasta Cali. Sí. ¿Dónde está la coherencia, no? Sí. Además, porque Daniel Briceño también publica como unas cuentas alegres, dirían por ahí, sobre el costo de esta posesión, que todavía en realidad no se sabe cuánto va a costar. Y lo que él dice es, en 2022 la posesión de Petro costó 5.000 millones, que son 6.700 millones a 2026, es decir, le pone lo de la inflación. Y dice, la posesión de Abelardo de la Espriella costará 5.900. Si bien Abelardo ahorrará un 12,2%, esperamos que se cumpla el anuncio de que esos recursos no serán ejecutados en su totalidad. Estamos atentos. Pero claro, en los cálculos, y le responde Gabriel Becerra a esas cuentas, él no suma lo que implica el traslado de los congresistas, claro, por ejemplo. Entonces, las alertas sí son, claro, se vende este tema de la austeridad y tal, pero probablemente estemos ante una posesión que podría resultar más costosa que la de Gustavo Petro, ante las críticas también que hubo en ese momento a los costos de esa posesión. Pero claro, aquí lo que se menciona son los temas logísticos y que los congresistas lo hagan por su cuenta y demás, pero finalmente el traslado de los congresistas le cuesta a los colombianos y suma en ese costo total de la posesión. Sí, exacto. Y la cuenta que hace desde el Pacto Histórico, que creo que también la dio ayer Santiago Osorio en ese debate en la Cámara de Representantes, suma o supera ya los 13.000 millones de pesos. ¿Cuánto dice ahí, Daniel, que costó la de Petro? Él dice que con la inflación y no sé qué para el 2026 serían 6.700 millones. Bueno, acá sería el doble, 13.000 millones de pesos. Si es verdad que, pues como lo dice el representante Osorio, eso es el cálculo que hay hasta ahora, incluyendo lo que usted menciona, tiquetes y demás. Bueno, obviamente aquí también hay que esperar cuánta plata tiene que gastar Cali, si es que desde Cali tienen que sacar recursos también para eso, para disponer de un lugar. Lo que yo sí vi por ahí, Mariana, todo esto pues está todavía en veremos, porque ni siquiera el Senado, que me imagino eso pasa hoy, ha aprobado el traslado. Hoy seguro lo aprobarán, pero ya después de eso es que se empieza a definir lugar, hora, asistentes y demás. Pero lo que ya se está mencionando a través de redes sociales es que va a ser en un recinto cerrado, creo que en una universidad, y con muy pocos asistentes. Eso sí, algunos asistentes de talla internacional, pues como siempre que hacen presencia presidentes de otros países, y así como en la posesión de Petro estuvieron los presidentes que son afines a él y que también representaban a la izquierda, pues aquí era obvio que iban a llegar estos presidentes de la extrema derecha, que ayer los vimos juntitos en Perú. Mejor dicho, se reunió el fascismo ayer en Perú en la posesión justamente de Keiko Fujimori, la nueva presidenta de ese país. Allá estuvo Daniel Noboa, estuvo Kast, el de Chile, estuvo por supuesto Javier Milei y José Manuel Restrepo, porque el gobierno colombiano no fue nadie, fue del gobierno electo. Sí. Pero el colombiano no. No, yo solo vi a José Manuel Restrepo, y además anunciaron que Milei estaría en la posesión de Abelardo de la Espriella. Sí, ahí está el video. Se encontró con José Manuel Restrepo, actual o vicepresidente electo, y esto pasó. Veamos.
Ahora estamos viajando la semana que para viene. la Asunción. Bueno, qué maravilla. Sí, es que nos vamos a dar vuelta. Ahí están muy sonrientes Javier Milei, presidente de Argentina, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, y pues se saludan, se dan la mano, palmadita va, palmadita viene y le confirma que va a estar aquí el próximo 7 de agosto en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Esto va a ser, lo hemos dicho, señores, hoy aquí en De Frente, un circo total, empezando porque Abelardo de la Espriella, pues es un showcero y él no va a desaprovechar la oportunidad de tener ahí en su posesión a gente como este señor, como Javier Milei, como el presidente de Argentina, que es igual que él, ¿no? Un personaje bastante particular, de esos que baila, de esos que habla duro, de esos que grita, pero que Canta al también. final, que canta, exacto, pero que al final, pues ni fu ni fa. La pregunta del millón es, ¿quién va a venir de Estados Unidos? ¿Usted le apuesta por Trump o nos No. vamos más abajo y pensemos en un Marco Rubio? Yo también creo que un Marco Rubio puede venir, la verdad. Pero un Trump no creo. No creo. A la de Abelardo no Y creo. además en Cali, ¿no? Sí, en Cali. Allá Trump con la camisa manga Sí. corta. No, yo creo En que chanclas. Ay, yo no, creo que mentiras. por eso No vuelvo a decir lo de también las chanclas. está muy tranquilo en hacerla en Cali. Yo creería que si viniera Trump, él la haría acá en Bogotá. Sí, claro. Sí, claro, claro. Bueno, esperar a ver quién define Estados Unidos, pero de pronto es posible que venga Marco Rubio, ¿por qué no? Aunque ya deberían haber confirmado, porque las agendas de estos personajes están cuadradas casi que con 2 semanas de anticipación o más, 3 semanas de anticipación, y estamos a 9 días. Bueno, de pronto, a última hora nos sorprende el Sí. señor Marco Rubio Sí. diciendo que va a venir. Lo que sí creo también es que fijo viene Daniel Noboa, porque además es amigo de Abelardo. Recuerden Lo que él- respaldó en campaña Exacto, abiertamente. que tuvieron una conversación bien interesante cuando pasó todo este tema de los aranceles. Daniel no va a ser presidente de Ecuador, para los que no saben. Seguramente también viene el presidente de Chile, de pronto una María Corina, ¿será? Podría ser. María Corina, que ha quedado un poco invisibilizada, borrada del mapa, incluso por el mismo Trump, que se la pasa exaltando el rol de Delcy Rodríguez, ¿no? Yo lo que vi es que El Tiempo confirmó que el lugar para la posesión sería la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, que está ubicada en la Universidad Santiago de Cali. Tiene una capacidad para 2.200 personas, 800 parqueaderos cubiertos, un sistema moderno de iluminación y sonido, butacas tipo cine, aire acondicionado y bueno, restaurante, bar, zona de esparcimiento y que este recinto además fue reconocido como uno de los 10 mejores teatros de Latinoamérica en 2025. Es una arena que es muy reciente, fue inaugurada en diciembre de 2024 y digamos que es uno de los lugares en Cali que más populares para celebrar ceremonias académicas, congresos, conferencias y demás, incluso ha albergado eventos de la Feria de Cali. Allí es donde se cree que va a suceder esta posesión de Abelardo de la Espriella en uno de los recintos de la Universidad Santiago de Cali, que vi que había mucha sorpresa por este tema de que fuera un recinto cerrado y no, por ejemplo, como suele hacerse en el resto de las posesiones, pues que es en un recinto abierto, digamos acá en la Plaza de Bolívar frente al Congreso, ¿no? Sí, además que nuevamente insistimos, yo creo que sí hay que decir que es un triunfo de la oposición o hasta del mismo Centro Democrático el hecho de que hayan logrado que no se posesione a Abelardo de la Espriella en una guarnición militar, porque él insistió, dijo por todas partes que sí, que de malas, que yo me voy a posesionar en un batallón, que le voy a hacer honor a las fuerzas militares y todo ese cuento que echó. Y vea, no va a poder, eso no va a pasar. Para el gobierno que dijo que no necesitaba el Congreso y que iba a gobernar a través de decreto, vea cómo el Congreso le empieza a frenar algunos, no todos, de los caprichos que tenía Abelardo de la Espriella y que
un poco también esa pelea con el Centro Democrático, pues ya le mostró también que el Centro Democrático no son unos nadie, unos cualquiera, sino que tienen su peso en el Congreso y que no estar de su lado le cuesta cosas como que hoy no se va a poder posesionar en una guarnición militar y Como que, tanto quería. por ejemplo, ayer Carol Borda, pues sí como que intentaba restarle importancia a ese tema, ¿no? Cuando le preguntamos que por qué se había desistido entonces de esa lucha por hacerlo en una guarnición militar, y decía que bueno, que eso era una disputa, que era un tema de cómo se había reconocido, cómo se reconocía el Congreso y demás, pero que lo importante era el tema de la descentralización y bueno, otras cosas. Sí, ahí están sus caprichos, empiezan a caerse porque sí, no ganó ese pulso en el Congreso, pero lo más importante, pues eso era anticonstitucional. Eso no está permitido por la ley, no se posesiona un presidente ante las fuerzas militares y aquí se lo demostró la oposición y también su propio partido o pues uno de sus partidos de coalición, que es el Centro Democrático. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.